Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenidos a esta nueva entrega, primera vez de un día sábado. Trasladamos la clase de lunes a hoy día sábado. Inshallah estaremos viendo la historia de Ibrahim alayhi salam. Damos inicio inmediatamente. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursaleen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La historia de hoy día de Ibrahim alayhi salam es considerado como Abul Anbiya, el patriarca de los profetas y mensajeros. Porque por muchas razones. Primero, por el comportamiento especial de Ibrahim alayhi salam, su rectitud, su obediencia incondicional a Allah subhanahu wa ta'ala, le pone a él en una posición privilegiada de entre los mensajeros, de entre los profetas que Allah subhanahu wa ta'ala mandó a la humanidad. Luego se considera patriarca o Abul Anbiya porque él es padre de los profetas y mensajeros que fueron enviados, que son muchísimos, enviados al pueblo judío y al pueblo árabe a través de sus dos hijos, Isaac, que es padre de los descendencia de lo que es los judíos, y el caso de Ismail, que es su hijo primogénito, que fue enviado al pueblo árabe. Ismail fue también un profeta, un mensajero, y de él desciende el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sello de todos los profetas. Se considera también al profeta Ibrahim alayhi salam como el profeta viajero, dado a sus viajes que él hizo por algunas partes del antiguo mundo, donde él nace, luego se traslada a varios lugares y se le considera también entonces como el profeta viajero. En una ocasión vino alguien al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y le saludó diciendo: Salam alaikum, tú, oh tú, el mejor de la humanidad. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam responde con mucha humildad y le dice: no, ese es Ibrahim, el gran patriarca de la humanidad, o sea, como ejemplo. Y también el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recibe el mensaje de Allah, la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. En algunas ayat habla en el Corán muchísimas veces, está mencionado 70 veces en el Corán la historia de Ibrahim, o varias, digamos, puntos de su vida, y es un ejemplo para nosotros. Y Allah le dice a Ibrahim: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Realmente ustedes tienen un ejemplo en Ibrahim. O sea, como quien dice, Ibrahim alayhi salam es alguien a quien nosotros como musulmanes debemos tomarlo como un modelo a seguir. También tomemos en cuenta, hermanas, que gran parte de los ritos del Hajj que nosotros como musulmanes practicamos cada año que van los peregrinos al Hajj, parte de esos rituales son lo que hizo Ibrahim alayhi salam. Ya vamos a ver más adelante su esposa Hajar y su hijo Ismail. Entonces vamos a ver ahora, iniciamos
con la vida de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim nace en la ciudad de Ur, en lo que es hoy Irak, o lo que en aquel entonces se llamaba Caldea, y nace para un pueblo que es idólatra, está lleno de ídolos. Ese pueblo, las creencias de esas personas se basan en la idolatría, por un lado, a estatuas hechas por manos del hombre, por un lado, y por otro lado también adoradores de los astros celestiales, como son ciertos astros y estrellas, el sol, la luna, y de eso también está mencionado esos pasajes en el Sagrado Corán. Inshallah, ya vamos a ir viendo. Entonces, Ibrahim, siendo niño, nace en esta situación, en una sociedad totalmente idólatra. Luego, cuando él llega a la edad de la adolescencia, subhanallah, él inicia en su adolescencia, o sea, cuando él era muy joven todavía, muy joven, inicia su función de da'wah, y con quien él inicia el da'wah es con su padre. Su padre, que está mencionado en el Corán, como escultor de ídolos. Él esculpía ídolos, imágenes que vendía al pueblo para que sean objeto de adoración. Entonces Ibrahim, a su temprana edad, se da cuenta que eso era un acto que no tenía sentido, que no tenía lógica de que las personas humanas rindan culto a algo que es creado con sus propias manos. Entonces, tenemos un diálogo que se da en el Corán entre Ibrahim y su padre Azar, ¿no? Y su padre Azar. Él dice, Allah menciona en el Corán, dice, y recuerda en el libro a Ibrahim, ciertamente era Siddiq, veraz, nabiyan, mensajero, ¿no? إذ قال لأبيه Azar, cuando él se acerca a su padre con mucha delicadeza, con mucho cariño, y le dice a su padre, Ya abati. Ya abati es una expresión como decir papito, como decir una expresión de muchísimo cariño. Le dice a su padre, perdón, ¿por qué tú adoras o rindes culto a algo que no te escucha ni te puede ver, ¿no? Y tampoco estos ídolos que tú adoras te pueden proteger de algo, no pueden protegerte absolutamente de nada. Luego dice, ya abati, papito, padre querido, a mí me ha llegado una revelación divina, ¿no? Me ha llegado un conocimiento que a ti, Padre, no te ha llegado. Sígueme, le invita al Padre a que le siga. Dice, te podré indicar un camino recto, un camino que tendrá un final feliz, un final triunfador, ¿ya? Luego le dice, ya abati, otra vez, ya abati, no adores al shaitán, no adores al demonio. Ciertamente que el shaitán es un desobediente de Allah, a Allah, al mandato de Allah. Y luego dice, ya abati, ciertamente temo de que te acontezca, te llegue un castigo severo del
el misericordioso y que tú te transformes en un aliado del Shaitán. Entonces, la respuesta del padre de Ibrahim es que le dice: ya Ibrahim, oh Ibrahim, tú has decidido renegar de nuestros dioses, ¿no? Le dijo: si tú no te alejas de esto, sí, o sea, si tú no te alejas de esto que tú estás llamando a la unicidad, sepas que te voy a lapidar. ¿Qué es lapidar? O sea, te voy a lanzar piedras, porque eso era una práctica que había de castigo, ¿no? Que apedreaban a la persona hasta la muerte. Entonces el padre amenaza a Ibrahim, le dice: si tú no dejas este monoteísmo, esto de estar en contra de nuestras divinidades, de nuestras deidades, te voy, o él mismo, el padre, le dice: te voy a apedrear, entonces déjame en paz y vete por tu camino. Ibrahim, la respuesta de Ibrahim a su padre es, le dice: Salamun aleika, la paz sea contigo, padre. Yo pediré a Allah subhanahu wa ta'ala perdón por ti. Ciertamente Allah es perdonador y me ha acogido, ¿no? Dice Ibrahim que Allah le ha acogido a él con bienaventuranza, con bienestar. Entonces yo voy a rogar a Allah por ti. Esto, hermanas, aquí una pequeña reflexión. Ibrahim hace eso por su padre idólatra. Piensa que eso es lo correcto, rogar a Allah por su padre que le perdone. Pero sabemos después que desciende la orden de Allah para nosotros como creyentes, que es prohibido para nosotros rogar por el perdón de alguien que es incrédulo. Entonces, ¿qué se puede hacer por alguien que no es creyente? Un ser querido nuestro que tenemos, nuestro padre, madre, hijos, familia en general que no son creyentes. Solo podemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala por la guía de esas personas y la salud. Dos cosas únicamente que Allah permite para los musulmanes hacer dua. A los no musulmanes, a los no creyentes, es la salud y la guía, ¿no? Entonces, cuando Ibrahim hace primero es un adolescente y está llamando a su padre, luego de eso es cuando Allah dictamina que no se puede pedir perdón por alguien que no es creyente. Seguimos. Entonces, luego de que Ibrahim hace ese llamado a su padre y su padre toma una decisión completamente cerrada de no querer saber nada, entonces Ibrahim dedica su da'wah a la gente de su sociedad. Entonces Ibrahim comienza a esa temprana edad con mucha valentía y mucha fe en Allah subhanahu wa ta'ala, en lo que se llama en el Islam yaqeen. Yaqeen es certeza absoluta en Allah, tener una creencia absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ya? Entonces se dirige a su pueblo y ve que su pueblo, que son adoradores de astros, como dije, se pone a su nivel, y esto hay un diálogo bien bonito mencionado en el Corán, de este diálogo que entabla él con su pueblo para hacerles reflexionar. Entonces él toma una actitud, porque él sabe que Allah es uno, ¿no? Pero una
metodología que él utiliza para hacer reflexionar a la gente y les dice, viendo al cielo, alza su mirada al cielo y dice, quizás este es mi Señor, refiriéndose a una estrella que había en el firmamento. Luego esa estrella, obviamente cuando ya sale la luz del día, desaparece. Entonces Ibrahim dice a su pueblo, este no puede ser Dios porque ya se fue. Y ve que hay una luna, él sabe que no es, pero les hace reflexionar que la luna sabemos hoy que es más pequeña que las estrellas, es simplemente le vemos grande por la cercanía que tiene con la Tierra, pero no sabían eso. Entonces Ibrahim dice, no, debe ser que la luna es mi Señor, porque es más grande que esa estrellita que desapareció. Luego la luna también desaparece y aparece el sol, que es más grande que la luna, y Ibrahim les dice a su pueblo, no, debe ser el sol que es más grande, ese debe ser nuestro Señor. Y luego, cuando ya llega el ocaso del día y desaparece el sol, Ibrahim, después de haber utilizado esa metodología de reflexión con su pueblo, les dice como que él ha llegado a la conclusión, aunque él, como digo, sí sabía, pero reflexionando les dice, realmente este tampoco puede ser nuestro Señor, sino el que creó a todos estos astros, el que creó a las estrellas, a la luna y al sol. Y les dice a su pueblo, realmente, wajjahtu wajhiya, dice, he direccionado mi faz, mi cara, a la creencia de un solo Dios, el creador de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Entonces, en esto, la gente, como digo, él hace ese tipo de llamada a su pueblo. Hay otro tipo de llamada que él hace a su pueblo, a que dejen de adorar a los ídolos. Y hay muchos diálogos que se dan entre Ibrahim y su pueblo, donde Ibrahim utiliza ciertas palabras de reflexión para que la gente no adore a algo que es creado con sus propias manos, sino que más bien adoren al creador de todo. No encuentra una respuesta positiva de su pueblo y en eso llega un día que es un día de fiesta en su pueblo y le invitan a Ibrahim a salir con ellos al festejo. Pero Ibrahim tenía planificado hacer algo. Entonces les dice, no voy a ir con ustedes, voy a permanecer en mi lugar. Y ellos se van y Ibrahim toma un hacha y se va con dirección al lugar donde estaban los ídolos, las deidades que su pueblo adoraba. Y con mucha furia y con mucha indignación coge el hacha y va rompiendo todas las estatuas, todos los ídolos que había en el lugar, excepto una estatua que era la más grande de todas las estatuas que había en ese lugar. Y cogió el hacha y le colgó en el cuello de esa estatua mayor y se fue. Transcurrió el día, al final del día regresa la gente de la fiesta a su pueblo
y encuentran a sus ídolos rotos en pedazos. Entonces comienzan a preguntarse, ¿quién habrá hecho esto? ¿Quién habrá hecho esto con nuestros dioses? Por ahí alguien dice, hay un joven que le escuchamos que mencionó algo acerca de estos ídolos. Entonces mandaron a traer a Ibrahim y surge entre ellos un diálogo, un cuestionamiento, ¿no? Como quien dice, le ponen a juicio y le dicen, Ibrahim, ¿acaso tú fuiste el que hizo esto con nuestros dioses? Ibrahim dice, no, realmente el que lo hizo es ese ídolo, esa estatua mayor, Kabiru, esa estatua mayor es la que hizo eso con el resto. Ibrahim estaba utilizando, a pesar de su corta edad, una metodología de reflexión. O sea, ustedes, pueblo que adoran a estos ídolos, miren, ¿será verdad que este ídolo caminó, se movió, utilizó un hacha y destruyó al resto? Entonces dice el Corán que por un momento ellos reflexionaron y dijeron, Ibrahim, tú sabes que estas estatuas no se mueven. O sea, no pueden moverse y no pueden valerse por sí mismas. Entonces, como que reflexionaron un momento. Entonces Ibrahim les dice, entonces, ¿cómo ustedes pueden adorar a algo que no puede valerse por sí mismo y no pudieron ni siquiera defenderse de lo que les estaba pasando a ellos? ¿Cómo ustedes piensan que estos ídolos les van a proteger a ustedes si es que no pudieron defenderse? Ante esta situación, en vez de que ellos entren en razón, toman una actitud de testarudez, de arrogancia, como es el caso de la mayoría de la gente, del 90% de la gente que niega la verdad, a pesar de que les llegan las pruebas claras y los razonamientos lógicos. Ellos negaron, tomaron una actitud de negación y dijeron, vamos a castigarte por tu acto. Entonces se reunieron en el pueblo y dieron la orden de que recojan toda la leña, las ramas que puedan encontrar y formen una fogata gigantesca. Y efectivamente recogieron todo lo que ellos pudieron recoger y prendieron fuego a Ibrahim. Le amarraron a Ibrahim en unos relatos, en otros relatos que no son islámicos, dicen fue lanzado con una catapulta, o sea, algo que desde lejos le lanzaron a Ibrahim al fuego. En otros relatos dicen que simplemente él estuvo amarrado y le prendieron un fuego, pero fue un fuego, hermanas, extremadamente grande. No fue un fuego, un fuego pequeñito que armaron, una fogata chiquita, ¿no? Fue algo bien grande porque ellos querían dejar de escarmiento y de que miren, el que se atreve a hacer algo con nuestros dioses, miren lo que va a pasar con él. Ahora, en estos momentos, hermanas, hay muchos relatos acerca del tiempo en que Ibrahim estuvo en el fuego. Allah hizo descender una orden al fuego, ¿no? Dijo Allah, está esto mencionado en el Corán, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dijo Allah al fuego, tú
vas a estar en frío y en un estado de protección, de salam, de paz, de tranquilidad para Ibrahim. Y este fuego no quemó a Ibrahim. Estuvo Ibrahim en ese fuego, en algunos relatos, 2 semanas. Y la gente estuvo avivando el fuego, echando, como quien dice, más leña al fuego, para que terminar de quemarle a Ibrahim. Ellos querían que quemarle, que desaparezca. Y normalmente una persona, cuando por ejemplo queman a los muertos en el lapso de 4 horas, aquí hoy día en las cremaciones que hacen, que de paso se ha dicho, eso no es islámico y no debemos hacer nosotros jamás eso, porque uno debe proteger, tener respeto por el cuerpo de la persona, aunque ya haya muerto. Entonces, eso no es una práctica islámica, pero solo estoy citando que durante 4 horas ya está el cuerpo quemado. Ibrahim estuvo 2 semanas aproximadamente, según algún relato, en esta fogata, y Ibrahim no se llegó a quemar, excepto, dice un relato, las cadenas con las que él fue amarrado, las sogas o lo que haya sido que amarraron a Ibrahim. Ahora, en esto, hermanas, aquí hay que hacer alguna reflexión sobre este punto. Cuando Ibrahim ya estaba yendo a ser quemado, descendió Jibril, alayhi salam, y le dijo: Ibrahim, ¿necesitas algo? ¿Quieres una ayuda? Ibrahim le dice: de ti no, de ti, Jibril, nada. Allah sabe más mi situación y Él sabrá cómo me saca de esta situación. Recordemos que Ibrahim está ahí, hermanas, en la adolescencia, es jovencísimo, ¿ya? Sin embargo, su fe tan férrea en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿por qué Ibrahim es considerado uno de los mayores profetas? Tenemos 5 profetas mayores: Noé, Ibrahim, Moisés, Jesús y Muhammad. De entre los 5, 2 son superiores: Ibrahim y Muhammad. Y de entre los 2, Muhammad, la paz sea con todos ellos. Ibrahim tiene un nivel tan elevado, su rango es tan grande, es debido a su confianza absoluta en Allah, la fe férrea que él tuvo en Allah subhanahu wa ta'ala, que nunca jamás dudó de Allah ni un instante, ni un momento, ni en esa situación tan difícil cuando él fue lanzado al fuego. Luego de que él fue lanzado al fuego, después, hay un relato también de Ibrahim, antes de pasar de este punto, que Ibrahim dice: los mejores días de mi vida fueron esos días que yo estuve en el fuego, porque él sintió la protección directa de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, para él, esos días se transformaron en bendición, en bienestar, ¿no? Y en cambio, para su pueblo era furia, rabia de que no pudieron quemarle a Ibrahim y gozar de verle a él en sufrimiento de una tortura de esa magnitud. Luego de que él estuvo tanto tiempo y no lograron hacer nada, su pueblo le dice que ya vieron que no pudieron hacer nada con él, entonces le piden que se marche, que él no puede seguir viviendo entre ellos. Ibrahim entonces se transforma en ese momento en el primer emigrante por la causa de Allah. Es el primer muhajir, el primer ser humano en emigrar de su lugar natal por Allah. Él sale de ese lugar porque quiere salir a otro lugar
donde pueda practicar su religión, ¿no? Si ustedes recuerdan, algo paralelo a esto del hijra, esto de la emigración, es lo que hicieron los musulmanes en el tiempo de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubieron dos emigraciones. La primera fue a Etiopía, el Habasha, a Etiopía, que fue la orden de Allah a través de su mensajero, y salieron los musulmanes que estaban siendo muy torturados y perseguidos en Mecca, y hicieron una emigración a Etiopía, donde había un rey cristiano justo, Negus, que después este rey entra al Islam, ¿no? Luego hubo la emigración grande, lo que se considera el hijra mayor en la historia del Islam, y de ahí es donde nace nuestro calendario hijri, ¿no? Cuando ya llega la orden de Allah de que los musulmanes y el Rasul sallallahu alaihi wasallam ya no deben seguir en Mecca, porque no pueden vivir su religión como debe ser, y que busquen un lugar más seguro donde puedan practicar la ley de Allah y practicar su religión. Esto, hermanas, es un principio islámico. O sea, esto es un principio islámico que se aplicó en el tiempo de Ibrahim y el tiempo de Rasul, y se sigue aplicando hoy, donde si las personas, si los musulmanes están en un lugar siendo perseguidos y siendo torturados, como tenemos hoy en el mundo lugares así, tenemos en la China, tenemos en Burma, tenemos en muchos lugares del planeta, en Kashmir, la lista es interminable, donde los musulmanes son torturados y no pueden vivir su religión. O a veces personas, individuos, no necesariamente grupos grandes de musulmanes, sino individuos que no pueden vivir su religión. Lo correcto es emigrar a otro país donde puede uno vivir su religión, y la recompensa de eso es muy grande. ¿Por qué, hermanas, esto? Porque hay una aya del Corán donde Allah menciona que en el día del juicio final habrá gente musulmana que resucita y que vivió en el haram y vivió haciendo cosas indebidas, y los ángeles le preguntan: ¿por qué ustedes van a ir al fuego del infierno? Entonces les dicen: porque éramos mustad'afina fil ard, éramos débiles, estábamos oprimidos en la tierra. Entonces, como estábamos oprimidos en la tierra, no podíamos practicar nuestra religión, y por eso nos desviamos. Y la respuesta que los ángeles les da a estas personas es: ¿acaso la tierra de Allah no fue suficientemente grande donde ustedes podían emigrar? Miren, subhanallah, son ayas del Corán, hermanas, son ayas del Corán. Entonces, el principio es que uno, como creyente, lo más importante que el ser humano tiene es su fe en Allah, es su religión, es su Islam. Y uno debe hacer todo lo posible por poder poner en práctica su religión, y que no esté uno en un lugar, en un país, en una situación donde no puede adorar a Allah, no puede poner en práctica los preceptos de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? El muhim, para seguir en el segundo punto, hermanas, entonces Ibrahim alayhi salam con esta emigración que él hace, se transforma en el primer emigrante en la historia por la causa de Allah. Sale él de su pueblo, y luego ya posteriormente él se casa con su esposa Sara, y
se transforman en los dos creyentes, porque hasta eso solo Ibrahim era creyente, solo había Ibrahim como creyente. Y por eso también es que Ibrahim recibe el título de Kana Ibrahim Ummah. Ibrahim solito él, era Ummah. ¿Qué quiere decir Ummah, hermanas? Ummah quiere decir nación. La palabra Ummah quiere decir nación. Entonces, Ibrahim, cuando uno dice nación, inmediatamente viene a la mente de uno un grupo gigante de gente, ¿no? Un grupo gigante de gente que pertenece a algo. O sea, hay varias naciones, por ejemplo, hoy en el planeta con diferentes razas en diferentes lugares del mundo. Entonces, la idea que uno tiene es que es un grupo grande de gente. Pero cuando uno lee en la historia y dice Kana Ibrahim Ummah, y Allah dice eso en el Corán, que Ibrahim era Ummah, quiere decir que tiene dos significados. La una, que la fe de Ibrahim era tan grande que equivale a una nación entera. Y el otro significado es que Ibrahim solito, él, era una nación de creyentes. O sea, no había nadie más creyente en esa área que Ibrahim. Solo Ibrahim era creyente y por ende él representaba a la nación, ¿no? A la nación del Islam, de la fe, del monoteísmo puro y pristino, ¿no? Entonces, cuando él luego se casa con Sara, Sara, alhamdulillah, se torna también creyente y eran los únicos dos creyentes que había en ese entonces. Luego viene el viaje que realiza Sara con Ibrahim a Egipto, ¿no? Ellos emigran, primero, ellos estaban en Irak, ¿no es cierto? Ellos emigran de Irak, descienden pasan por Siria, luego pasan por lo que hoy es Palestina, Canaán, que no se llamaba Palestina, sino Canaán, y se establecen en Canaán, ellos se establecen en Canaán, luego hacen un viaje a Egipto. En ese viaje a Egipto, ellos eran, como digo, los únicos dos creyentes. Y cuando ellos entran a Egipto, obviamente llama la atención al pueblo, dos extranjeros que entran, y llama la atención también la belleza de Sara, ¿no? Sara, una mujer muy bonita. Y esas noticias llegan al rey, de que hay dos forasteros y que entre esos dos forasteros hay una mujer hermosa. Y este rey se siente atraído por curiosidad de ver a esa mujer y manda a llamar a esa mujer y le dejan a Ibrahim, le retienen a Ibrahim y solo permiten que Sara vaya. Entonces Ibrahim, antes de eso, le dice a Sara, si te preguntan quiénes, o cuando le fue preguntado quiénes son ustedes, ellos dijeron, estoy yo y mi hermana. Pero no es que Ibrahim estaba diciendo mentiras, sino que Ibrahim se refería a Sara, su hermana en fe. Pero lo que ellos entendieron era que era su hermana carnal. ¿Por qué dijo eso Ibrahim? Porque quería proteger a Sara de que no vaya a ser abusada, como es el típico caso de la gente que no tiene escrúpulos, vayan a querer hacerle algo en abuso de que frente a su esposo. Ustedes saben la maquinación humana que a veces cae a niveles diabólicos realmente. Entonces, por protección, él dice, es mi hermana. Entonces, ella es llevada a presencia del rey y el rey quiere seducir a Sara. Y tanto Sara como Ibrahim se encomiendan a Allah y piden a Allah protección de que ellos están en un lugar de gente incrédula y son los únicos creyentes y están en manos de gente opresora y Allah protege a Sara.
Y efectivamente, cuando el rey intenta hacer algo con Sara, se paraliza su mano. Y él se da cuenta de eso y le dice a Sara, ruega a tu Dios que me quite este parálisis de mi mano. Y Sara invoca a Allah que quite esa parálisis. Eso sucede por 3 veces consecutivas. Y el rey, viendo que realmente Sara era algo especial y que no iba a poder hacer nada con ella y que ella era algo especial. Él no llegaba a entender cuál era el grado, pero como disculpa con ella, le otorga un regalo y le regala a una muchacha que se llamaba Hajar. Y Sara toma a Hajar y regresan con Ibrahim, regresan los 3 a Canaán, a lo que hoy es Palestina. En el proceso, Hajar acepta la religión de Ibrahim y se torna una mujer creyente monoteísta de un solo Dios. Para estas alturas, hermanas, Ibrahim ya ya está de edad, ¿no? Ya está de edad. Y cuando él llega a los 80 años, Ibrahim recibe un montón de órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que se llama sharia, ley, ¿no? Leyes divinas, y de hacer da'wah y de cómo la ley de Allah, ¿no? A la edad de los 80 años. Y cuando Ibrahim recibe estas órdenes de Allah, parte de esas órdenes tenía que ser sellado con un convenio. Y ese sello del convenio era la orden de Allah de la circuncisión. Antes de eso no había habido el concepto de circuncisión, sino a esa altura de la vida de Ibrahim, 80 años. Entonces, cuando Ibrahim, miren, esta es otra de las pruebas que nosotros vamos a seguir viendo a lo largo de la historia de Ibrahim, otra de las pruebas al que Ibrahim es sometido. Apenas él escucha la orden de Allah de que debe cumplir la circuncisión, que pasa después a ser esto como digo, el sello del convenio con Allah para todos los hijos varones del pueblo, de todos los descendientes de Abraham y todas las religiones que vienen de él, o sea, el judaísmo primero, el cristianismo y el islam, es algo que se debe cumplir, y esto es el pacto que hace Allah con Ibrahim y su descendencia y sus seguidores. ¿Ya? Esto es algo que practicamos, alhamdulillah, los musulmanes, los judíos y los primeros cristianos lo practicaban hasta que eso fue abrogado por Pablo de Tarso. Antes de entrar a esto de Pablo de Tarso, termino la historia. Ibrahim, a la edad de 80 años, cumple la orden de Allah de la circuncisión, de él mismo hacerse la circuncisión. Él mismo. ¿Ya? En unos relatos dice que lo hizo entre 2 piedras. Una filuda entre 2 piedras, se circuncidó obedeciendo la ley de Allah, sin pensar 2 veces, me duele, no me duele, estoy a esta edad, no sé qué, cumplió. Aquí, hermanas, una reflexión para nosotros como musulmanes, cuando a veces tenemos dificultad en poner en práctica alguna orden de Allah en el Islam.
Cuando tenemos nosotros alguna dificultad, cualquier dificultad que sea, resignación al dolor, resignación a la enfermedad, resignación a la muerte de un ser querido, o estamos puestos a prueba en la práctica misma de nuestra fe y nos puede parecer que es una carga muy pesada, recordemos este acto de Ibrahim y de lo que vamos a ver más adelante. Y por eso es el rango de Ibrahim, ¿no? Por eso es el rango de Ibrahim ante Allah. Él es imam, él es líder de su nación, de su gente. Él es Khalilullah, es el confidente, el amado de Allah, porque era obediente al mandato y él no estaba pensando me duele, no me duele a esta edad, será, por qué será, mejor no hago, si hago, no hago, no. Entonces, ese es un ejemplo, otro de los ejemplos que nosotros debemos sacar de estas historias, porque de estas historias lo que se menciona no es, como he dicho algunas veces, pasar bonito escuchando un cuento de algo que pasó en la historia. Es sacar enseñanzas para nosotros, cómo nosotros debemos mejorar nuestra fe. Entonces, como digo, hermanas, esto es el convenio que hizo Ibrahim con Allah subhanahu wa ta'ala y a través de él toda su descendencia y todos los que somos seguidores monoteístas debemos practicarlo. Lo practican las 3 naciones, excepto los cristianos de hoy, porque eso fue abrogado por Pablo de Tarso. Aquí una pequeña reflexión, hermanas. Los cristianos, seguidores de Jesús, son muy pocos, son los primeros cristianos que siguieron a Jesús, nada más. Hasta que vino Pablo. Cuando Pablo cambia muchísimas cosas en el cristianismo, en el mensaje de Jesús, la paz sea con él, y él abroga muchas leyes y dice, ya no es necesario aplicar ninguna ley para la salvación. Pablo es el que introduce en el cristianismo la idea de que si usted cree en Jesús, usted está salvo. Y por eso es que en los cristianos de hoy en día, católicos o cualquiera de esas gamas que hay un sinnúmero de sectas que nacen del cristianismo, es creer en la persona de Jesús. No importa si usted aplica o no aplica la ley. Para comenzar, esa ley ya mejor no es necesario que usted aplique. Entonces, por eso es que hay un relato de lo que se menciona en un hadith, que al final que el Rasul tuvo un sueño y le fue mostrado una nación grande que entra al paraíso y él creyó que era su nación y él dijo, ¿es esta mi nación? Le dijo, no, este es el pueblo judío. Y después le muestran al profeta Muhammad una nación gigantesca, y le dicen, esta es tu nación. Entonces, si nosotros vemos de esta narración, se salta de los judíos a los musulmanes y no se toma en cuenta a los cristianos. Aunque hoy en día la gente puede decir los seguidores de Jesús son la religión mayoritaria y realmente, por ejemplo, los judíos son 25 millones y los musulmanes somos 1.800 millones y etcétera, etcétera. Pero en la realidad es que los seguidores de Jesús son únicamente ese grupo pequeño que fue al inicio de la revelación cuando él fue enviado al mundo. Porque casi a los 300 años después de su ascenso a los cielos, quien toma el liderazgo del cristianismo, de lo que hoy es el cristianismo, es Pablo de Tarso. Entonces él borra muchas cosas del Evangelio, cambia muchísimas cosas y introduce sus ideas. Él fue el que introdujo la idea de la Trinidad. Hasta
300 años después de Jesús, habían cristianos unitarios, monoteístas, creían en un solo Dios y creían que Jesús es un mensajero y nada más. Pero es Pablo de Tarso, no Pablo el discípulo, porque estoy hablando 300 años después. O sea, Pablo el discípulo murió despuésito de Jesús, que fue elevado, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de Pablo de Tarso, que es un judío que supuestamente entra al cristianismo y dice que recibe una revelación mientras él estuvo en un camino hacia Damasco, recibe una revelación y que no sé qué, toda una falsedad, y él cambia la doctrina de Jesús, ¿no? Esto como información para ustedes, y entre eso también él abroga lo que es la circuncisión para los cristianos, y por eso es que no es una práctica cristiana hoy en día la circuncisión. Simplemente la circuncisión es aplicada por musulmanes, alhamdulillah, y por el pueblo judío. Bueno, seguimos con esta historia de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim ya está entrado en años, como digo, y su esposa Sara le dice que tome a Hajar como esposa para que tenga descendientes, porque Sara era estéril y ella se daba cuenta de la posición de Ibrahim y veía que era necesario que él tuviese descendientes creyentes que lleven el mensaje del monoteísmo a la humanidad. Entonces, Ibrahim toma a Sara como esposa Ibrahim toma a Hajar como su esposa y Hajar se embaraza de Ismael. Luego da a luz y nace Ismael, y Sara, al ver al hijo de Ibrahim y ver a Hajar, le entró celos y no pudo ella ya soportar eso, a pesar de que ella fue la de la idea de que tome a Hajar como esposa, pero fue una situación que para ella no fue tolerable, y le pide que se vayan, que ellos se vayan. En esas circunstancias, hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala hace descender la orden a Ibrahim y le dice: toma a tu esposa Hajar y a tu hijo Ismael y llévalos al valle de Parán. Parán, eso está mencionado en la Biblia, en árabe es Bakka, está mencionado en el Corán como Bakka con B, que era el antiguo nombre de Mecca, ¿no? Y no había ciudad ahí, era un desierto, nada más, un desierto. Entonces Ibrahim toma a su esposa Hajar y a su hijo Ismael, que tenía aproximadamente 1 año de nacido, y se van con dirección a Arabia, a este valle de Bakka, y les deja con unas muy poquitas provisiones, un poco de agua y muy poquitas provisiones a su hijo y a su esposa, y se da la media vuelta y toma el camino y les deja. Hajar, ante esa situación, le comienza a preguntar: Ibrahim, ¿nos vas a dejar aquí? Ibrahim, ¿nos vas a abandonar en este desierto? Y él no contesta. Y él sigue, y ella le sigue preguntando, hasta que le hace una pregunta y le dice: ¿es acaso que tu Señor, Allah, te ha ordenado que nos dejes aquí? Entonces, ante esa pregunta, Ibrahim se vuelve y le dice: sí, esta es la orden de Allah, tengo la orden de Allah de dejarles a ustedes aquí. Entonces Hajar
Miren también la fe de Hajar. Por eso se consideran a la familia de Ibrahim como Ahl al-Bayt también, o sea, una familia sagrada que cumple la orden de Allah, que no ponen en duda la orden de Allah ni un minuto. Hajar también. Entonces Hajar le dice, si es así, si es la orden de Allah, فَإِنَّهُ لَن يُضَيِّعُنَا, ciertamente Allah no nos va a abandonar, ciertamente Allah nos va a hacerse cargo de nosotros. En otras palabras, Allah se hará cargo de nosotros. Entonces aquí sale a relucir esa fe férrea, ciega en Allah, absoluta, esa fe absoluta en Allah que se llama yaqin, ¿no? Entonces Ibrahim, el rato que ya deja a su esposa y su hijo en este valle desértico, él hace una súplica a Allah, ¿no? Él hace una súplica, eleva sus manos a Allah y dice, oh Allah, haz que este lugar sea un lugar, ¿cómo se dice? Un lugar bueno, un lugar de bienestar para mi esposa y mi hijo, y también permite que venga a ellos gente que tenga una inclinación de afecto, de protección para mi esposa y mi hijo que está aquí. Y hace una súplica más y le dice, oh Allah, pon en esta área desértica frutos, comida, alimento para los creyentes. Para los creyentes. Miren, Ibrahim pide a Allah que ponga fruto ahí para los creyentes. Allah subhanahu wa ta'ala le responde a Ibrahim diciéndole, y eso está en el Corán, y también para los que no son creyentes, Allah pondrá frutos para que tengan un disfrute momentáneo en esta vida y luego serán retornados a Allah a rendir cuentas. O sea, en otras palabras, Allah no solo dará sustento en esa área o en general en el planeta, no solamente a los creyentes, sino también a los que no son creyentes. Va a dar disfrute de sus bondades de comida, riqueza, tierra, todas esas bondades Allah va a dar, pero será un disfrute momentáneo, por lo cual los incrédulos tendrán que retornar a Allah a rendir cuentas de eso y tendrá su destino. Después, hermanas, ya Ibrahim se va después de hacer esta súplica y queda Hajar con su hijo y ya se les acaba la poquita provisión que quedó. Y habían dos montañas pequeñitas que se llama Safa y Marwa, por donde Hajar comienza a hacer un recorrido entre esas dos montañas y sube a una montaña que era chiquita, son chiquitas, hermanas, estas montañas, pequeñitas, donde no podemos decir ni siquiera que son montañas, si son unas elevaciones que hay hasta hoy, son partes del rito del Hajj, Safa Marwa, donde ella comienza a subir, a ver qué se puede ver desde el horizonte, qué habrá. Ella pensaba, puede ser que venga alguien con agua, con alimento. Entonces, esos 7 idas y venidas que ella hace son lo que se llaman ashwat, y es lo que son partes del rito del Hajj que cumplimos los musulmanes cuando, inshallah, visitamos Meca en el tiempo de la peregrinación, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos viendo cómo esta práctica de los musulmanes de hoy, contemporánea, está muy ligada a la vida de Ibrahim y su familia, ¿no? Está muy ligado, y miren, este es una de esos. Y después de que ella hace sus 7 idas y venidas, desciende a ver a su hijo y le encuentra que bajo el pie del hijo, Jibril había descendido y con la punta de su ala perforó la tierra
y salió una vertiente de agua. Y comenzó a salir una cantidad increíble de agua, y Hajar, al ver esa cantidad de agua que se podía desaparecer en la arena del desierto, lo único que se le ocurrió decir al agua es zim, zim, quiere decir recógete, recógete, ¿no? Porque ella tenía miedo que se va a quedar sin agua, no se va a ir todo el agua. Y por eso es que esa agua se llama hasta hoy en día Zamzam, ¿no? O sea, es que ella le puso el nombre. Y en un hadith dice Rasul sallallahu alaihi wasallam que si no hubiera sido porque Hajar dijo Zamzam, o sea, recógete, recógete, esa agua hubiese inundado toda esa área por la cantidad de fuerza con la que brotaba esa vertiente. Esa agua, hermanas, es una agua que tiene mucha bendición de Allah. Bombea miles de litros diarios desde hace más de 4.000 años que fue esta situación, y seguirá hasta el día del juicio final en un área completamente desértica. Es un agua milagrosa que cura muchas enfermedades, y también es con la intención con la que la gente bebe esa agua. Hay gente que bebe con la intención de que Allah purifique sus pecados, y Allah les purifica sus pecados. Hay gente que bebe con intención de purificarse de enfermedades, y Allah, con su permiso, a veces concede esos favores y la gente puede curarse. Entonces es un agua que es muy rica en minerales y tiene un sabor diferente al agua común que nosotros bebemos por el alto porcentaje de minerales que tiene. ¿Qué pasó? Así rápidamente, ¿qué pasó? Cuando ya hubo esa agua, ¿no? Vinieron unas aves a volar por encima de donde estaban Hajar y su hijo, para beber de esa agua, y pasaba una caravana a lo lejos, una caravana de unos árabes de la tribu de Jurhum, y cuando vieron unas aves a lo lejos, ellos estaban yendo por una dirección, pero vieron unas aves y dijeron, debe haber agua ahí. Y vamos por ahí para aprovisionarnos de agua. Entonces esa caravana redireccionó su viaje y llegó al lugar donde estaba Hajar con su hijo, y vieron el agua y le pidieron permiso de poder estar ahí y beber de esa agua. Entonces Hajar les dice que son bienvenidos, y le pone una condición de que está bien, ustedes pueden quedarse, pero ustedes no van a apoderarse de este pozo de agua, de esta vertiente de agua. Ustedes no van a apoderarse, sino que esto es un don para el que necesite beber. Entonces, con ese condicionante, esta tribu se queda en esa área, esta tribu árabe, y prácticamente adoptan a Hajar y a Ismail, y por eso es que Ismail aprende árabe. Y es verdad que Ismail no es descendiente árabe, pero él es considerado un arabizado, o sea, él se arabizó porque pasaron tanto él como su madre a ser parte de esta tribu árabe que se llamaba Jurhum. Y aunque me salte un poco en la historia después, por eso es que Ismail se casa con árabes y una mujer árabe, o mejor dicho, una mujer árabe, y después se divorcia de ella por recomendación de Ibrahim, se casa con otra mujer árabe creyente, mu'mina, y de ahí es la descendencia de todos los árabes, ¿no? Hubo 12 tribus árabes, y también Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bueno, aunque me salté muchísimo en la historia, vamos por partes. Luego, hermanas, de esta circunstancia, viene la orden de Allah. Volvemos otra vez a esta partecita donde Ibrahim dejó a Hajar y a Ismail en el valle de Meca, y pasa el tiempo, pasan algunos años,
Y Allah subhanahu wa ta'ala le da la orden a Ibrahim de que él debe ir a ver a su hijo en Meca y cumplir la orden de sacrificar a su hijo. Él tiene, Ibrahim, una visión. Él tiene una visión de que es una orden de Allah que debe sacrificar a su hijo. Entonces, cuando él regresa, Ismail está aproximadamente en la edad de unos 13 años. Ya es un adolescente y va donde su hijo y le dice: hijo, yo tuve esta visión, este sueño de la orden de Allah que debo sacrificarte. Mira tú, ¿qué hacemos? Y subhanallah, miren, Ismail también a su corta edad, 13 años, le dice a su padre: Ef'al ma tu'mar, haz lo que Allah te ha ordenado, padre. Si Allah te ordenó que debes sacrificarme, pues pon la orden a ejecución. Entonces Ibrahim a estas alturas está aproximadamente en la edad de 95 años y tiene un solo hijo que es Ismail, que le dejó en Meca y le toca viajar de Canaán, de lo que es hoy Palestina, un largo trayecto hasta llegar a Meca y a aplicar la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, miren, hermanas, en este caso, esta es otra de las grandes pruebas a la que es sometido Ibrahim en su fe, en su obediencia a Allah. Ibrahim no duda y su hijo tampoco. Cuando les llega la orden de Allah en una cosa tan difícil, si lo que nos pareció la circuncisión un acto difícil, esto es mucho peor. Porque no es que su hijo, él va a perder a su hijo con una enfermedad o que alguien le mató o que le llegó una muerte así súbitamente, no. Es una orden de Allah ya: Ibrahim, tú tienes que sacrificar a ese ser querido que es tu hijo, que es tu único hijo, que vino después de muchos años y que estás en estas circunstancias, sacrifícalo. A ver ¿qué es lo que pesa más para ti? ¿El amor que tienes por tu hijo o el amor por Allah? Y Ibrahim no duda y no pone en ningún momento si hago o no hago, simplemente esa es la orden de Allah y punto. Entonces él toma a su hijo y lo lleva para sacrificar, y el momento que él ya encuentra un lugar para sacrificar a su hijo, viene Shaitán. Se le presenta a Shaitán y le susurra y le dice: esto que tú tuviste es un simple sueño, eso no es una verdad, eso no es una orden divina, tú vas a cometer un crimen. Ibrahim se da cuenta que esa es un susurro del Shaitán, toma unas 7 piedrecitas y lanza al Shaitán y pide refugio en Allah. Entonces, esto es esta parte, el lugar donde Ibrahim hace eso, se llama Al-Jamra al-Kubra. Es donde los musulmanes también en nuestros ritos de Hajj lanzamos las piedrecillas al Shaitán en señal de que no vamos a permitir que el Shaitán interfiera en nuestra relación con Allah. Luego, Shaitán en un relato dice que Ibrahim le cambió de lugar y el Shaitán se le presentó por una segunda vez, y luego y también Ibrahim hace lo mismo, lanza las 7 piedras y la tercera en un tercer lugar también lanza las 7 piedras, y eso es lo que se llama en árabe el Jamra al-Kubra, el Jamra al-Wusta, el Jamra al-Sugra, que son los lugares donde nosotros hoy, los musulmanes, cumplimos este rito de lanzar 7 piedras en cada una de estas, en la una 7, en la una 14, en la otra 21. En otro relato dice que Shaitán se le presentó a Hajar y le dijo:
se le presentó a Ismael primero, después de Ibrahim, Ismael le dijo, mira lo que va a hacer tu padre, te va a degollar simplemente por una visión que tuvo, no te dejes, y Ismael lanza también piedras al Shaitán. Luego, viendo que no puede ni con Ibrahim ni con Ismael, va donde Hajar y le susurra y le dice lo mismo, y Hajar, la respuesta fue, tú no vas a amar a Ismael más que su propio padre. Entonces, son puestos a prueba esta familia, ¿no? En su fe y en un momento tan crucial de obedecer el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando Ibrahim ya le pone a su hijo en la posición para sacrificar, dice Allah en el Corán, وَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, o sea, cuando Ibrahim ya alzó el cuchillo, ¿no? Ya a tomar fuerza, viada, para degollar a su hijo, Allah subhanahu wa ta'ala le dice, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, ya has cumplido, Ibrahim, y has pasado la prueba. Y Allah hace que descienda un carnero, una oveja, o sea, un borrego grande, hermoso, que es sacrificado en lugar de Ismael. Entonces, los musulmanes, que por cierto ya mismo estamos en el tiempo del Hajj, estamos viviendo ahorita los meses sagrados, estamos en el mes sagrado del Qa'da, y ya vamos a iniciar en unos 2 semanas, un poco más, el mes de Dhul Hijjah, que es el tiempo de la peregrinación. Estamos viviendo ya los meses inviolables del calendario islámico. Estamos en este periodo, hermanas, inshallah, ya pronto vamos a conmemorar todas estas vivencias que tuvo Ibrahim con su familia cuando fueron puestos a prueba. Pasó Ibrahim y su prueba, tanto como Ismael y como Hajar pasan estas pruebas difíciles, y Ibrahim luego regresa a Canaán con su esposa Sara. Luego viene luego, hermanas, antes de eso, luego viene ya el anuncio de Allah. Recordemos que Ibrahim tenía un sobrino, Lot, que acepta también el monoteísmo, acepta la orden de creer en un solo Dios, y Allah le asigna como mensajero al pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra está cerca de lo que hoy es Palestina, cerca de lo que hoy es el Mar Muerto. Entonces, Lot es enviado a ese pueblo a hablarles del monoteísmo, y es el primer pueblo sobre la faz de la tierra en la historia en cometer el acto horrendo de la homosexualidad. El pecado de ese pueblo, además de la idolatría y todo eso que es como un denominador con los otros pueblos, el pueblo de Lot tenía ese pecado horrible de la homosexualidad. Entonces Lot estaba mucho tiempo llamando a su gente a adorar a un solo Dios, y que dejen ese acto pecaminoso que no es del agrado de Allah. Sin embargo, ellos persisten en su desobediencia, y Allah decide mandar el castigo. Ahora, en ese momento que Allah va a mandar el castigo, hace descender a los ángeles con la orden de exterminio de ese pueblo. Pero estos ángeles, antes de ir a exterminar al pueblo de Lot, pasan por Ibrahim. Pasan por Ibrahim a darle la noticia de que va a tener un nuevo descendiente, que es Isaac, a través de su esposa Sara, que era estéril, ¿no?
Entonces esto es aproximadamente, hermanos, cuando Ismail está ya de unos 14, 15 años, cuando Allah Allah manda la orden a Ibrahim o le da la noticia de que él va a tener un nuevo descendiente. Entonces, cuando los ángeles van y le dan esta noticia a Ibrahim, y le dan la noticia que va a ser padre otra vez de Isaac, y después de Isaac vendrá Jacobo, y después de Jacobo vendrán todo ese montón de profetas, grandes profetas. Es como que ellos estaban yendo a exterminar un pueblo dañado, pero que Allah iba a dar otra nueva vida con una nueva descendencia de profetas y mensajeros cerca de ese pueblo de Canaán, ¿no? Entonces, se cumple esta parte de que Allah, antes de eso, Ibrahim, cuando ya le llega la noticia, obviamente se alegra por su hijo, pero que va a tener hijos, pero se apena de Lot y del pueblo de Lot, y comienza a tener ciertos argumentos con los ángeles y les dice, denles un poco más de oportunidad, quizás ellos se arrepientan, aplacen un poco el castigo. No, ahí está Lot y está un grupo de poquitos, gente que creyó en Lot, sus hijas, y muy poca gente creyó en Lot. Me parece que solamente fue sus hijas, su familia, su mujer, su esposa, murió entre los incrédulos. Entonces aquí también una reflexión de que Ibrahim era awwah. ¿Qué es awwah? Era una persona que tenía mucha misericordia y pena y en su corazón, a pesar de que eran un pueblo pervertido. Él trata de hacer algo por ese pueblo que está por recibir el castigo. Sin embargo, los ángeles le dicen, el principio es que cuando Allah hace descender una orden, no hay un retroceso y un pie atrás de la orden de Allah, ¿no? Entonces, a lo que nos atañe a nuestra historia de hoy día es que luego de eso Sara se embaraza de Isaac y nace Isaac. Y luego de Isaac, viene Jacobo y toda esa hermosa cantidad de mensajeros que Allah pone en el pueblo judío, ¿no? Y Allah bendice, hermanas. Esto es algo que si publicamos algo de esto que el Sheikh Salim dio, publicamos algo de esto sobre que Allah pone la bendición tanto en la descendencia de Isaac, su segundo hijo, como la bendición en su hijo primogénito Ismail, de que de ellos vendrán mensajeros. De Ismail solamente viene Muhammad sallallahu alaihi wasallam como sello de todos los mensajeros y es la flor innata de todos los profetas y mensajeros que Allah subhanahu wa ta'ala manda. Para terminar, hermanas, la historia de Ibrahim, sellamos este capítulo de hoy con reflexiones sobre la obediencia de Ibrahim, sobre el comportamiento que él tuvo con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo fue Ibrahim? ¿Cuáles son las lecciones que nosotros sacamos para nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a aplicar, ¿no? Las lecciones que sacamos primero es la paciencia de Ibrahim. Tuvo muchísima paciencia. A pesar de su corta edad, inicia su proyecto de da'wah a una corta edad. Luego, la perseverancia de Ibrahim, de estar llama y llama y llama, haciendo da'wah a la gente, invitando a la gente
adorar a un solo Dios, a pesar de que era uno y era jovencísimo, súper joven, apenas adolescente, valiente de enfrentar a todo el mundo con la verdad. Esto, hermanas, quiere decir que nosotros, como musulmanes, debemos tener la valentía de ser musulmanes y vivir nuestro Islam, a pesar de que puede oponerse toda la sociedad junta. Entonces, esto es el ejemplo que nosotros debemos sacar, la enseñanza que nosotros debemos sacar de la historia de Ibrahim. Y que Ibrahim, como Allah dice en el Corán, era umma, o sea, él era uno, él solito era la nación del Islam. ¿Cuántas de ustedes son las únicas musulmanas en sus familias? No, quizás no hay nadie más musulmán en su familia, solo usted. Entonces, cuando usted se sienta agobiada o se sienta débil, recuerde a Ibrahim. Y recuerde que él era solo y que Allah le dio la victoria en cosas que cuando él fue lanzado al fuego, Allah hizo cambiar las reglas de física y química para Ibrahim. Y que el fuego, en vez de quemar, fue para Ibrahim bienestar. Entonces, muchas veces cuando usted se vea en circunstancias completamente adversas y que usted vea que esto es el fin, estoy en la fogata como Ibrahim, puede ser que eso sea para usted una salida ventajosa, que Allah tiene preparado para usted algo mejor. Y que quizás esa desgracia sea en realidad una bendición. ¿Ya? Luego la otra enseñanza, muchas enseñanzas de Ibrahim, su sinceridad con Allah, ¿no? La sinceridad que él tenía con Allah, la dedicación que él tenía con Allah y lo más importante, hermanas, seguía las órdenes de Allah con una fe certera, con yaqeen, aprendan hoy la palabra, yaqeen, con una fe certera de que Allah les va a dar una salida, que Allah les va a dar el triunfo. A la larga, usted va a salir triunfante. Si usted aplica la ley de Allah, si usted vive los mandamientos de Allah, Allah le va a dar una salida. Pero no ande, hermana, coqueteando entre el haram y el halal. No ande coqueteando. O sea, manténgase firme en el camino recto. Allah dice que es así, Allah me va a dar una salida. Tengo fe que Allah me va a dar una salida. Y si por ahí coqueteó con el haram, haga tauba, pida perdón a Allah. Vuelva al camino, regrese. ¿Ya? Y sigan las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah dice, Allah dice, o sea, Allah te va a dar, si es que te mantienes en el camino, Allah te va a dar. Entonces, ese es el mensaje último de la clase de hoy día, hermanas. Tener fe en Allah, estar seguros que si nosotros cumplimos su orden, el triunfo, la victoria, inshallah, llegará en esta vida y también, inshallah, en el más allá. Y aunque no alcancemos a veces a ver la victoria en esta vida, la recompensa del más allá es muchísimo más grande y eterna y valedera. Jazakumullah khair, hermanas, barakallahu fikum. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala acepte estos humildes esfuerzos y nos ayude a ser mejores practicantes, mejores musulmanas, inshallah, tabarakallah. Eso por hoy. Habíamos cambiado la clase del lunes para hoy día, sábado, para dar oportunidad a las hermanas que tuvieron que integrarse a sus trabajos y ya tienen horarios difíciles.
por lo menos que puedan escuchar algo el día sábado, y siempre, alhamdulillah, hay esta opción de que estas clases quedan grabadas para que ustedes puedan escucharlas posteriormente, o las hermanas que no puedan escucharlas posteriormente puedan hacer uso de este conocimiento con el permiso de Allah. Entonces, nuestras clases estaban programadas miércoles, viernes y hoy día sábado. Si les parece, podemos mantenerlos así, o si no, podemos cambiar quizás para hacer un martes o un jueves y un sábado. Veamos cómo Allah nos ayuda, pero por lo pronto estaríamos viéndonos con ustedes, inshallah, el próximo miércoles. Jazakumullah khair wa barakallah fikum, hermanas. Les dejo en el amán de Allah. Astaudi'ukumullah alladhi la yudayyi'u wada'i'ahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.